Hola, mi nombre es Gina Paola Barón, soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docentes de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días para todos, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los 14:30 M o a través de www.uniminutoradio.edu.co. También enviamos un saludo a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube, por nuestra página en Facebook. Ahí ustedes pueden ir comentando sobre los programas, sobre este programa que va a ser muy interesante como todos los de nosotros. Y esperamos ahí leerlos, obtener alguna información de ustedes y mirar cómo se desarrolla este diálogo. Recordemos que la dirección de este espacio está a cargo del proyecto Marfil, en unión al Departamento de Filosofía de la Universidad Uniminuto. Saludamos en nuestro control máster, como siempre, a Evelyn, que es la persona que está detrás de bambalinas acá acompañándonos. Y en nuestra mesa de trabajo hoy nos acompaña un invitado muy especial, como son siempre nuestros invitados acá en el programa del Puente. Y antes de darle el paso a nuestro invitado, un saludo a nuestra coequipera de trabajo, Alejandra Herrero, no nos puede acompañar el día de hoy, un saludo para Alejandra, y a todo el equipo Marfil, al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón Dumea, a la profesora Linda, a la profesora Tatiana, y a todos el equipo de trabajo, como ya lo decía, que nos acompaña en este escenario llamado El Puente y llamado Marfil. Como les venía diciendo, pues efectivamente tenemos un invitado muy especial que en las últimas semanas ha desarrollado o ha generado una serie de opiniones con respecto a un tema que creo que nos abarca a todos los que estamos de una u otra forma ligados a la educación, que vivimos de este escenario, no de la educación, sino para la educación, y que nos va a contar un poquito sobre muchos elementos que están ahí por ahí rodeando el tema del día de hoy. Le damos, sin más preámbulo, la bienvenida al profesor Fabián Sanabria. Profesor, muy buenos días, un placer tenerlo acá en la mesa de trabajo del Puente. Y una pregunta que siempre se le hace a nuestros invitados, nos gusta que nuestros invitados sean los que se presentan. Cuéntenle a toda nuestra audiencia, a las personas que no lo conocen, quién es, qué hace, qué le gusta a Fabián Sanabria. Y una pregunta en específico, ¿a qué le sabe la vida a Fabián Sanabria? Bueno, muchas gracias Alejandro por su invitación y a las personas que indudablemente acompañan la realización de este programa. A ver, ¿quién soy? Pues soy un ciudadano colombiano, eso sería como la definición más elemental. Eh, Desde hace mucho tiempo me he ocupado de estudiar cultos y creencias, mitos y ritos. Eh, He construido durante más de 20 años una carrera universitaria concentrando mis
principales preocupaciones en una antropología y sociología de las creencias y los deseos. Eh, Soy escritor, he escrito algunas novelas, me gusta mucho la escritura y la lectura. Entonces, si a mí me preguntan a qué me sabe la vida, me sabe a leer y a escribir. Eso sería como lo que podría decir de entrada. Y mi mayor y mejor compañía son los gatos. Me gustan mucho los felinos. Justamente aquí me acompaña, está en mis piernas. De pronto, si ustedes llegan a tener alguna interferencia, es debido a mi gato Pedro Abelardo. Aquí se los presento, que está juiciosito. Cuando uno duerme con un gato, ellos son los dueños de la cama, entonces uno no se puede mover porque si no se ponen bravos. Y finalmente, vivir con un gato es probablemente una de las experiencias más maravillosas de la vida. Yo no podría vivir sin gatos. Siempre me ha acompañado uno y en este momento, pues desde hace varios años, me acompaña Pedro Abelardo. El nombre de Pedro Abelardo es en honor al filósofo Pedro Abelardo, el filósofo medieval. Recuerden ustedes que tuvo un contrincante que fue San Bernardo, el fundador de la orden del Cister, de los cistercienses, era muy envidioso de Pedro Abelardo, porque Pedro Abelardo era un hombre libre, y entonces en su libertad se enamoró de una filósofa que se llamaba Eloísa, y San Bernardo todavía no era santo, la iglesia lo canonizó después, pues lo mandó castrar. Esa fue la venganza de San Bernardo, el futuro San Bernardo, con Pedro Abelardo. Pero indudablemente uno no se acuerda sino de la mezquindad y la envidia de San Bernardo, que la iglesia lo canonizó, y se olvidan de la gran obra de Pedro Abelardo, que fue un filósofo que, dijéramos, conectó a Oriente con Occidente. Eso es. Y obviamente, pues, Pedro Abelardo, mi gato, se llama así en honor al filósofo, porque su mamá se llamaba Eloísa. Listo, muy bien. También un saludo por participar acá en la mesa de trabajo a Pedro Abelardo, entonces, compañía del profesor Fabián Sanabria. Y pues vamos a darle paso a este pequeño diálogo que gira en torno a una frase muy polémica y que ahí van a aparecer muchos elementos de diálogo de un influencer, de un personaje de estos que se ha puesto de moda en los últimos años, gracias a las redes sociales, gracias a esa cuestión del Internet, y una frase con la que titula el periódico El Tiempo esta pequeña entrevista que le hace a este personaje es: el estudio no es la única forma de salir adelante. Y lo dice un personaje reconocido para todos los jóvenes y para muchos como la liendra. Y de ahí empieza como la intención de este programa y la invitación al profesor Fabián Sanabria con respecto a esto que ha generado diferentes opiniones. Vamos a empezar por algo que es característico del profesor Fabián Sanabria y cómo identificar, si se puede decir así, una cultura, una estructura cultural que nosotros tenemos y que se ha generado como un lema, como un símbolo y como una representación de lo que somos nosotros como colombianos, y la mirada del profesor Fabián Sanabria la identifica con algo que es el yayismo. Y él lo denomina más exactamente como el yayismo mágico. Ese es un término que usted, profesor Sanabria, ha puesto a sonar en diferentes escenarios, no solamente a nivel académico, sino también en los medios de comunicación. Tenemos entendido que también comparte un espacio en Las Dos Orillas, Pelando el Cobre, y quisiéramos preguntarle, y para las personas que no conocen este término del yayismo mágico, preguntarle a usted, que es el que acuña este término, ¿qué es el yayismo mágico para Fabián Sanabria y por qué puede ser un reflejo de esa parte de la sociedad colombiana como no tan buena? Bueno, ante todo debo decir que el joven alias La Liendra tiene toda la razón. Es decir, no solo el estudio permite salir adelante. Eso, es decir, eso yo no cuestiono esa proposición. Lo que cuestiono es el contenido de la expresión salir adelante. ¿Qué significa salir adelante? ¿Significa tener plata? ¿Significa tener una casa con todas las comodidades, una camioneta 4x4 con vidrios oscuros?
significa ascender socialmente y pasar por encima de todo el mundo, palas que sea, cueste que cueste y pésele a quien le pese y gústele a quien le guste. Significa subir, 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 subir a pesar de los demás. Si eso es salir adelante, evidentemente, claro, usted puede salir adelante así, sin estudio. Como también usted puede superarse sin una educación formal. Usted puede adquirir competencias, usted puede adquirir saberes, etcétera, etcétera, conocimientos, información, sin necesidad de estar matriculado en la escuela, ni en el colegio, ni en una universidad. Es más, me atrevería a ir más allá de la liendra en ese segundo sentido, en el sentido de que los grandes pensadores, creadores de la humanidad, si se hubiesen quedado en la universidad, nunca hubieran sido los que fueron. Y simplemente les pongo 2 o 3 ejemplos. A nivel internacional, Steve Jobs jamás hubiera sido el creador de Apple si efectivamente se queda en la universidad. Lo mismo podríamos decir de innumerables artistas, de innumerables pensadores, de innumerables creadores. En el caso colombiano, si García Márquez se hubiera quedado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, jamás hubiera sido García Márquez. Si Fernando Vallejo se hubiera quedado efectivamente estudiando biología en la Universidad Nacional o filosofía y letras, jamás hubiera sido Fernando Vallejo. Y así podemos tener muchísimos ejemplos de personas que llegaron a ser inclusive genios y geniales y que no necesitaron tener títulos universitarios. Un personaje como Roland Barthes fue profesor del Colegio de Francia, que es una de las instituciones más prestigiosas del mundo, creada por Francisco I hace varios siglos, que tiene mitad artistas y mitad científicos, varios premios Nobel. Entre ellos, llegó a ser profesor del Colegio de Francia y él no tenía títulos. Entonces, evidentemente, también hay una posibilidad de manera autodidacta, no solamente de superarse, sino de realmente salir adelante. Pero el problema es que en nuestra sociedad y en el sentido en que lo expresa en su corta entrevista, alias La Liendra, pues ese salir adelante no es ese salir adelante. No, el salir adelante es tener plata, tener casa, carro, beca y palas que sea. Y en ese sentido es que ese salir adelante, muy entre comillas, de La Liendra, yo lo vinculo con esa categoría que hace varios años ya puse a circular como antropólogo y sociólogo que soy en la opinión pública colombiana, y es la noción de yayismo mágico. ¿Qué es eso del yayismo mágico? Pues muy sencillo, viene de la yayita, la novia que desprecia a su novio. En realidad no son tan formalmente novios, es bien curioso, en la tira cómica de Pepo el chileno. Entonces desprecia al pajarraco de Condorito porque es calvo, porque es bajito, y el ideal de ella es Pepe Cortisona, que es un tipo musculoso, alto, traqueto. Entonces, evidentemente, yayismo viene de yayita, y recuerden que hay una característica física fenotípica de la yayita que mide 90, 60, 90, que evidentemente tiene operación de senos y de cola de silicona, y por supuesto, su ideal de amor es un traqueto como Pepe Cortisona. En nuestros días, y cuando yo hablé del yayismo mágico, lo vehiculaba a una noción que es una especie de capital que el célebre sociólogo francés Pierre Bourdieu no vio. Él habló de capital social, capital político, capital cultural, capital científico, capital religioso, capital deportivo, etcétera, pero no vio un capital que es un capital de ascenso social que existe. Brevemente, cuando hablo de los capitales de Bourdieu, es una desagregación de la noción de capital marxista, en el sentido de que el único capital no es el capital económico. El capital económico sería una especie de capital, pero hay muchas otras especies de capital, porque así como la energía no perece, sino que se transforma, lo mismo ocurriría con el capital. No solamente existe el capital económico, sino muchas otras especies de capital. Entonces, el capital que no vio Bourdieu es el capital sensual. Lo que naturaleza no da, más factor nos lo presta. El capital sensual es la belleza, es la juventud, es un cierto modelo de belleza que cada vez se vuelve casi que un imperativo categórico en nuestras sociedades del consumo que nos consume, y sobre todo en las redes sociales como Instagram, en donde definitivamente hay un modelo de juventud, de belleza estereotipado, y hay personas que sufren desaforadamente porque no alcanzan ese modelo de belleza. En el caso de las damas, la yayita, y en el caso de los caballeros, un poco como el traqueto, o si se quiere, como Pepe Cortisona, o si se quiere, en el caso de la yayita, podríamos hablar de las anoréxicas, ¿no? Que miden 90, 60, 90, tienen las operaciones reglamentarias,
de senos y de silicona, aconsejándoles, por supuesto, que se hagan una buena operación que cuesta, porque de lo contrario van a sufrir per secula seculorum hasta que se mueran. Si se hacen una mala operación, va a ser un sufrimiento mortuorio durante el resto de sus días. Y en el caso de los caballeros son los vigoréxicos, que generalmente son enanos empaquetados, es decir, muchachos muy bajitos, pero que tienen el supermúsculo, desarrollan algunas piernas, evidentemente sufren terriblemente por tener un poquito de barriguita, por unos centímetros de menos y kilos de más, la gente se enloquece de sufrimiento, y entonces ese modelo estético corporal de capital sensual de la yayita o de la anoréxica y un poco del traquetico, el vigoréxico, el enano empaquetado muchas veces, pues evidentemente son herencia del narcotráfico en Colombia. Esa estética pegó como la estética del mármol, imitación mármol, como la estética de los muebles, imitación cuero, que en realidad es cuerina, ojalá color verde, como la estética del recontralacado, del recontrabrillante, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente lo que uno ve en los edificios, en la arquitectura, en los espacios más íntimos de muchas ciudades de Colombia, es esa estética traqueta de yayismo mágico. Y obviamente eso está asociado al lavado de dinero, eso está asociado al Palas que sea, eso está asociado a Maluma, a James Rodríguez, eso está asociado a ese tipo de ídolos de barro que evidentemente no son capaces de sostener una conversación por más de 30 minutos. No a Egan Bernal, por supuesto. Egan Bernal es un muchacho que tiene criterio, es un gran deportista, es alguien que es capaz de rechazar la cruz de Boyacá del presidentico Duque. Le dice, no señor, hay honores que deshonran, imagínense. Esa respuesta fascinante de Egan Bernal. Y tiene toda la razón. Después de que le han dado la condecoración más importante del país a personajes de dudosa procedencia, y no solamente de dudosa procedencia, dijéramos de su origen, no, sino en cuanto a su ética y su moral, pues evidentemente es un honor que deshonra. Y en ese sentido, pues Egan Bernal es un muchacho que tiene lucidez, que tiene criterio, además de ser un gran ciclista, y que puede efectivamente, sin necesidad de hablar otros idiomas, por lo menos tener la pronunciación para responder en inglés, en francés o en italiano a periodistas internacionales. Eso es una cosa que admiro profundamente de él, y por supuesto un muchacho que tiene criterio. Pero cuando efectivamente él no se sublima o no se subleva, más bien a reptar ante el poder, pues evidentemente los patrocinadores oficiales tratan de mirarlo feo, pero no lo pueden del todo porque ganó no solamente el Tour de France, sino el Giro de Italia. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos esos personajes, J Balvin, tenemos a James Rodríguez, tenemos a Maluma, tenemos a La Liendra y a miles de muchas Liendras, muchos Jameses, muchos Malumas, pues apague y vámonos. Si ese es el modelo a seguir para la juventud, estamos copiando ese modelo de Palas que sea, del salir adelante cueste que cueste, pase lo que pase, duélale a quien le duela, pésele a quien le pese, y efectivamente, sin darnos cuenta, somos subsidiarios de un modelo traqueto de cultura. Bien interesante la posición que representa el profesor Fabián Sanabria acá en el puente. Recordemos nuestro hashtag del puente en casa en esta época de pandemia. La relación que existe entre precisamente el yayismo mágico y esa estructura como lo mencionaba, social, digámoslo así, el traqueto colombiano de aquellas décadas que todavía al parecer después de tantos años se sigue perpetuando en nuestra sociedad y en nuestro modelo de vida, que lo ha adoptado jóvenes, en ese caso con esa forma de dinero fácil, y que esa es la forma o la meta para triunfar, es el reflejo que entrega un lema que también lo ha dicho acá el profesor Fabián Sanabria, que es Palas que sea, ¿sí? Palas que sea. Es una frase como que retumba en los oídos, hace mucho ruido, mirando nuestra historia social y esa vinculación con la violencia. Precisamente nuestra segunda pregunta, profesor Fabián Sanabria, gira en torno a eso. Porque un lema como Palas que sea se puede convertir en un símbolo de una historia de violencia hoy para nosotros los colombianos, no solamente de violencia, de muerte, de ignorancia, y que marca un poco esa estructura histórica de nuestro país. Pero además de eso, ¿por qué se convierte en un lema que cala mucho en las juventudes, no solamente en las juventudes, pero lo digo de manera muy amplia, en diferentes escenarios o espacios sociales colombianos? Bueno, por una razón muy sencilla, y es que desgraciadamente desde hace un tiempo en Colombia, unas buenas décadas, porque no siempre fue así,
este país ha sido violento, pero no necesariamente siempre lo fue así. Casi que historiográficamente uno lo puede relacionar ese momento preciso en que las élites empezaron a tomar sopa, seco, sobremesa y postre con el narcotráfico y con lo ilícito en el gobierno de un señor que hablaba entre las narices y usaba un corbatín, y todavía se cuentan chistes malos de ese señor, y desgraciadamente el centro de convenciones de Cartagena lleva el nombre de ese miserable. Entonces, evidentemente, ese turco del menudeo, a quien efectivamente se casó con la prima y tuvo hasta nietos, hasta que el Vaticano le dio la dispensa, evidentemente, ese señor fue alguien que tuvo una connivencia entre las élites del poder político y económico y el narcotráfico. Entonces, esto es algo que pasó de agache con el proceso de paz en Colombia y nadie lo ha dicho explícitamente. Las élites colombianas, tanto económicas como políticas, en su amplísima mayoría, tomaron sopa, seco, sobremesa y postre con el narcotráfico. Hubo una especie de concubinato o amangualamiento entre las élites del poder y el narcotráfico. El narcotráfico llegó a someter a las élites, a pesar de que algunos se jactan de que no los doblegó Pablo Escobar. El expresidente Gaviria se jacta de eso, pero se equivoca, porque Pablo Escobar se hizo construir una catedral, una cárcel para él, y desde allá hizo que viniera el viceministro de Justicia de ese entonces, que según las malas lenguas era amante de César Gaviria, y efectivamente acorraló a Gaviria y se les voló. Esa historia, es decir, es que basta revisar Google, basta googlear y ver que efectivamente no solamente se hizo construir la catedral Pablo Escobar, sino que chantajeó al gobierno de Gaviria, hizo que llegara el viceministro de Justicia, que repito, según las malas lenguas, era el amante de César Gaviria Trujillo, hoy sonoro expresidente de Colombia, que después fuera secretario general de la OEA y saliera en helicóptero de la Casa de Nariño, por si no se acuerdan de él, y que efectivamente él se ganó la presidencia en un cementerio, en el entierro de Galán. Cuando el hijo mayor de Galán lo designó a él, que era el jefe de debate de Galán, pues evidentemente se sacó el lema de con Gaviria habrá futuro. Para los que no se acuerdan de eso, simplemente googleenlo y ahí encontrarán el afiche. Entonces, efectivamente, este señor Pablo Escobar, pues lo acorraló y después se les voló. Claro, después vino el bloque de búsqueda y entonces es ahí donde Gaviria César, no el nuevo Gaviria que va a volver que viene dentro de poco, que dentro de poco será ex rector de la Universidad de los Andes y va a ser candidato presidencial, por supuesto, no ese, que entre otras cosas lo respalda César, obviamente, porque es que la historia siempre se repite, es chistosísimo este país. Entonces, efectivamente, acorraló a Gaviria. Entonces, las élites se sintieron acorraladas, se vieron y terminaron pactando con el poder. Luego hubo un colado dentro de esas élites que es el expresidente innombrable, ex senador imputable, y efectivamente llegamos a una situación de descomposición tal, en donde si bien, dijéramos, dieron de baja a Pablo Escobar, y aparentemente las cabezas del cartel de Medellín y del cartel de Cali fueron extintas, cosa que es bastante cuestionable. De todas maneras, Colombia sigue el principal, oigan bien, el principal exportador de coca del mundo. Eso es una realidad que no podemos negar. Bastaría simplemente escuchar a un exministro de Hacienda, también candidato presidencial por el Partido Conservador, a Juan Carlos Echeverry. Él dice que la coca es la que sostiene la economía colombiana. Entonces, no nos digamos mentiras, es decir, lo que pasa es que de esas cosas nadie habla en las familias bien pensantes de nuestro país. Entonces, efectivamente, esa idea del narcotráfico y esa idea del cueste que cueste y hagámosle, fue la que incubó de manera paisa, y hay que decirlo que ahí el eje cafetero culturalmente jugó un rol palas que sea, al punto de que un aguardiente, que evidentemente es de la región, tuvo ese lema de palas que sea. Y efectivamente, se impuso ese dichito que es terriblemente nocivo. Es decir, si usted palas que sea, hace lo que sea, cueste que cueste, por su familia, como sea, a la hora que sea, apague y vámonos. Ese es uno de los graves problemas de este país, porque, repito, no todo vale. No todo vale ni estética, ni ética, ni política, ni culturalmente. Pero si todo vale, efectivamente, pues evidentemente seguirán mandando en este país los mismos con las mismas, y desde el presidente de la República hasta la señora que vende empanadas van a ser unos tramoyeros que le van a jalar a la palada, la tajada, la mordida, el atajo, al todo vale. Palas que sea, entonces, es ese lema que, al parecer, de manera
desafortunada ha cabalgado, o el caballito de batalla se ha convertido para muchos ese lema, para conseguir una posición económica, un puesto en alguna entidad pública, y eso ha generado entonces en una sociedad como la de nosotros todo lo que nos está mencionando un poco el profesor Fabián Zanabria. Tenemos una pregunta de una joven que se la quiere hacer a usted, profesor Zanabria, para que podamos dialogar acerca de esa pregunta. Buen día, mi nombre es Angeli Bayos y mi pregunta para el profesor Fabián es la siguiente. ¿Cómo logramos la reconstrucción de nuestro país teniendo en cuenta que los medios desvían a las personas de pensar autónomamente para así no cuestionar la información que nos presentan y permanecer con la atención en focos menos importantes? Gracias. Bueno, pues yo debo decir que desafortunadamente la opinión pública es algo terriblemente manipulable. Y los medios no solamente no publican la verdad, los que se jactan de eso probablemente serían los más cuestionados y cuestionables. La verdad es una lucha social, sino que normalmente la información que publican ya no es una información de investigación, de profundidad, a views, sino una información a news, de divertimento, de horror, de tragedia, de cóctel molotov, de lo que sea, de escándalo. Los medios de comunicación y en particular un elemento que impera en ellos es el rating, es justamente las tasas de audiencia. Entonces se entra en un círculo que no es un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso de que eso es lo que la gente quiere ver. Ese cóctel de violencia, ese cóctel de escándalo, ese cóctel de corrupción, de tratar de horadar la vida privada de los individuos, de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y entonces, al entrar allí, es efectivo que las personas no están en condición, el ciudadano común y corriente no está en condiciones de determinar quién dice qué y desde dónde. Lo primero que habría que hacer en este mundo de posverdades, de fake news, de noticias falsas, sería tratar de determinar quién dice qué y desde dónde. ¿Cuáles son los intereses de los medios de comunicación? ¿Quiénes son los propietarios de esos medios? ¿Cómo se construye un consejo de redacción? ¿Cuáles son las líneas editoriales que tienen esos medios, tanto de prensa como de radio como de televisión? Solamente teniendo esa información uno puede relativizar la información que recibe. Pero como desafortunadamente el ciudadano común no está en condiciones de hacer ese ejercicio, ni tiene por qué hacerlo además, pues simplemente recibe de manera pasiva lo que los medios le dicen y a partir de ahí le crean realidades que muchas veces nada tienen que ver con lo que realmente ocurre. Entonces, efectivamente, uno de los elementos fundamentales es tratar de determinar quién dice qué y desde dónde. Si ese ejercicio tan elemental uno no lo hace, está entregado a la manipulación de los medios y ahora de las redes sociales. Porque efectivamente en las redes sociales la gente está adscrita a la manera de ver y de dividir el mundo de otros que piensan, sienten y actúan como él. Entonces, si nosotros solamente le creemos a los que sienten, piensen y actúan como yo, pues no miro lo que el otro distinto piensa, siente y actúa. Entonces nos metemos en unas especies de burbujas y cuando el otro no siente, ni piensa, ni actúa como yo, lo cancelo, lo borro, lo bloqueo. Entonces estamos en esas burbujas en donde indudablemente esto contribuye a la polarización de los países, de la opinión pública, etcétera, etcétera, y a una enorme manipulación. Bastaría simplemente tener ejemplos elementales de cómo se han construido posverdades en torno a la pandemia del COVID-19, en cómo se han construido posverdades y eufemismos fatales. Es decir, es realmente vergonzoso que el presidente de la República diga que él, en este gobierno tan mediocre y miserable, ha hecho más que el presidente anterior por la paz que lo que hizo Santos. Es decir, salta a la vista que eso es creer estúpido a los estúpidos que lo van a leer. Y al mismo tiempo decir, porque es que esto ya es que va a dejar como el legado, imagínense, legado, este señor que solo sabe hacer cabecitas con un balón, una agenda de equidad, cuando ha sido probablemente uno de los presidentes más mediocres de toda la historia de Colombia.
Yo personalmente nunca creí que después de Andrés Pastrana hubiese alguien tan mediocre y deplorable como el actual presidente, y lo hemos superado. Espero que no lo superemos en el 2022 con otro ser tan mediocre o más mediocre que este. Entonces, efectivamente, cuando uno ve eso, y la alcaldesa, por ejemplo, en este momento está haciendo un chantaje al Consejo de Bogotá, diciéndole que si no le aprueban un endeudamiento de más de 1 billón de pesos para pagar la quiebra de Transmilenio, no opera. Hágame el favor. Cuando efectivamente entonces las ganancias no se comparten, pero las pérdidas sí, y las pérdidas las paga la ciudadanía. Pero lo que es peor es que lo presenta como un rescate social, cuando el altísimo porcentaje de ese presupuesto que ella llama rescate social es para pagarle a Transmilenio, de tal manera que los operadores de los buses, a quienes cuando ella misma decretó la pandemia, no les exigió cláusulas de permanencia. Entonces, efectivamente, para que estos señores, que son los mismos con las mismas y los mismos dueños de muchas cosas del país, entonces no tengan tantas pérdidas, sino que sigan ganando de manera intacta. Eso es criminal. Y es criminal que las personas no puedan tener el mínimo para deconstruir los oxímorons que nos presentan, es decir, las categorías que nos presentan de una manera absolutamente ridícula. En este país estamos acostumbrados a hablar a través de no llamar a las cosas por su nombre. Entonces decimos que la niña quedó embarazada porque se metió en una piscina, que no hay secuestrados sino retenidos, que no hay ejecuciones extrajudiciales de jóvenes sino falsos positivos, hablamos de la pesca milagrosa, del paseo millonario, y así cada quien, repito, desde el presidente de la República hasta las más altas representaciones a nivel municipal o nacional, hablan carreta, es decir, no llaman a las cosas por su nombre y ahí se construyen posverdades. Posverdades como me acabo de enterar, que recuerden ustedes el presidente del Elefante que le financiaron su campaña a la presidencia con dineros del cartel de Cali. Entonces, no me lo van a creer, pero esto ocurrió a mis espaldas. No me lo van a creer, pero me acabo de enterar. Entonces, efectivamente, y los medios se encargan de transmitir eso, esas fake news, esas posverdades, y lo peor es que la gente se los cree. Así fue como llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, efectivamente, un señor que nadie le podía cuestionar que el mejor remedio contra el coronavirus era el detergente. Es decir, es completamente baboso ese tipo dijéramos, de explicaciones, ni hablar de Bolsonaro, pero efectivamente los nuestros no se quedan atrás, tanto a nivel local como a nivel nacional. Entonces, efectivamente, los medios no informan, los medios tienen interés, pero hay una ventaja, y es que ya no son los monopolizadores de lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo. Ya el diario El Tiempo, que antes ponía y quitaba presidentes, no sirve ni para limpiarse la grasa de las manos. ¿Quién lee El Tiempo? Después de que se fue hasta el doctor Pombo. ¿Quién? Obvio, hay promociones, porque los Gilinski se han encargado de unas promociones absurdas con su pasquín de semana, después de haber sacado a los mejores periodistas de esa revista que tuvo algún prestigio hace una década. María Jimena Duzán, Daniel Coronel, el mismo, ¿por qué no? Daniel Samper Ospina, etcétera, etcétera, a todos los sacaron. Entonces tuvieron que irse, efectivamente, María Jimena Duzán, por supuesto, pero el día es un pasquín que da una vergüenza absurda, aunque eso sí, se lo meten a la gente con 10,000 pesitos el trimestre, 30,000 el semestre o 50,000, creo, el año. Entonces la gente, de manera arribista, como antes ese pasquín gozaba de algún prestigio, va y se suscribe digitalmente a algo que efectivamente es un gran vehiculador de posverdades, es decir, de falsas noticias, a geometría variable y al antojo de los intereses de quienes efectivamente son los dueños de ese pasquín. Entonces, profesor Sanabria, podríamos cambiar incluso la pregunta que seguía a continuación, porque ya creo que nos dieron, su merced nos dio una explicación un poco amplia de lo que pasa con los medios de comunicación, tal vez ese, si se puede decir así, ese matrimonio harto entre los medios de comunicación y el poder, y efectivamente los medios de comunicación como una especie de institución de la posverdad que la implementa al mejor postor, digámoslo así. ¿Dónde quedaría entonces la responsabilidad ya no de la institución de la posverdad, sino de las personas que son parte de esa institución, de los comunicadores, de los periodistas? ¿En dónde queda esa responsabilidad de ellos? Bueno, esa sí que es una buena pregunta, porque es que efectivamente habría que ver desde cómo forman en las facultades de comunicación social y de periodismo a los futuros periodistas, a los futuros locutores, a los futuros opinadores. Si una niña quiere ser la presentadora del noticiero de las 7 de RCN o yo qué sé,
efectivamente está de entrada equivocada. Si quiere ser modelito, pues efectivamente ya empezó mal. Es decir, habría que ver qué valores les enseñan, qué objetividad, qué rigurosidad, qué análisis de fuentes, qué criterio ético les enseñan en las escuelas y en las facultades de comunicación social y periodismo. Pero si lo único que quieren es hacer divertimento, si saben que si no se venden al mejor postor no van a tener trabajo, entre otras cosas, pues apague y vámonos. Pasa como con las escuelas de derecho. Es decir, si hay carreras absolutamente incubadoras de corrupción en Colombia, son las escuelas de derecho, las facultades de derecho son eso. En un país tan santanderista, pero más que santanderista, leguleyo como Colombia, pues eso es lo que ocurre, echa la ley, echa la trampa. Entonces con los comunicadores sociales pasa lo mismo. Si no hay una formación ética, estética, rigurosa, medianamente situada en las facultades de comunicación social y periodismo, apague y vámonos. Pero además, si la hubiese, no hay garantía que para estos egresados les den trabajo los medios establecidos. Tiene que haber nuevos medios. Ahora, felizmente no todos los medios son iguales. El campo periodístico es muy amplio y felizmente hay portales independientes, hay revistas independientes, hay radios independientes y hoy día hay redes sociales. Aunque las redes sociales van a participar del mismo problema de la posverdad. Cada quien, estando a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba y abajo, va a jalar para su lado. Es decir, no va a tener el mayor interés de autocriticarse, por ejemplo. Un medio que se autocritica es un medio que me daría a mí un indicador de que es medianamente, dijéramos, ponderado. Pero un medio que solamente cree tener la verdad con una línea editorial clara, incapaz de autocrítica hacia su propia línea editorial, hacia sus propios intereses, sí claramente no logra poner a distancia la intervención de los dueños de ese medio, de los principales accionistas en materia de producción de opinión, es un medio que fabrica posverdades. Así es, entonces termina esta frase, es un medio que fabrica posverdades. Hay diferentes elementos que aparecen ahí supremamente importantes relacionados precisamente con este tema de los medios de comunicación y cómo el mismo escenario de información se ha diversificado, no solamente ya es la prensa escrita, sino que aparecen la radio, la televisión, las redes sociales, Twitter. Entonces hay mucha información, hay que analizar bastante. Le invito, profesor Sanabria, a escuchar otra pregunta de uno de nuestros jóvenes para seguir con el diálogo. Buenas tardes, mi nombre es Juana Martínez y tengo 2 preguntas para el profesor Sanabria. La primera es, ¿quién tiene la culpa? ¿La mediocridad del influencer La Liendra, la decadencia del periódico El Tiempo, la banalidad del gobierno o el idealismo de una buena vida? La segunda pregunta es, el problema es, ¿qué dijo o quién lo dijo? Porque si Steve Jobs, Bill Gates o Mark Zuckerberg, que entraron a grandes universidades, decidieron dejar sus estudios, hubiesen dicho, no se necesita estudiar para ser exitoso, ¿hubiese tenido el mismo impacto que cuando lo dijo La Liendra? Bueno, pues la segunda pregunta ya la respondí cuando empecé esta entrevista señalando que efectivamente La Liendra tiene razón en esa acepción en donde hubo grandes pensadores, creadores, realizadores que no necesariamente salieron adelante en su genialidad, en su desarrollo personal, con una educación formal. Creo que ya quedó más que respondido y puse justamente el ejemplo de Steve Jobs, de García Márquez, de Fernando Vallejo y podría poner de Roland Barthes, el gran semiólogo francés. Entonces, efectivamente, creo que eso ya está respondido. La segunda pregunta está respondida. Y la primera, bueno, aquí no se trata de determinar culpables. No. El punto no es decir, mire, es que este es el culpable. El diario El Tiempo, eso no quiere decir que no sean responsables. Eso es muy distinto, porque uno de los problemas que tiene este país es que todo es la culpa la tiene el otro. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No. El punto es que todos somos responsables. Y probablemente el punto de mayor responsabilidad es la banalidad del mal, que es una categoría de Hannah Arendt, una gran filósofa, que justamente muestra cómo a través de los medios, a través de la opinión, se deja pasar lo que sea y se asume como que esa es la verdad. Esa banalidad del mal, que ella efectivamente pues la demostró siguiendo como periodista, entre otras cosas, del New Yorker, un ejemplo clarísimo, un señor que fue un nazi que asesinó a cientos de judíos
y que lo estaban juzgando en Israel y a ella le pidieron un peritazgo y efectivamente cuando ella dio el peritazgo le cayó el mundo encima porque dijo ese señor no es culpable. Entonces el Estado de Israel, todos los judíos de la derecha del mundo le cayeron, la izquierda también, etcétera, etcétera, y a partir de ahí ella escribió la noción de banalidad del mal en un libro célebre que los invito a que lo lean a los que les interese, se llama Eichmann en Jerusalén. Y en Eichmann en Jerusalén ella demuestra que ese señor lo que hizo fue obedecer órdenes. Ese señor lo que hizo estando adscrito a un campo donde matar era el pan de cada día y se hacía hasta estéticamente, para él eso no tenía la menor culpa ni la menor vergüenza. Pues bien, eso es la banalidad del mal. Hoy día hemos llegado, por eso hablé del palas que sea y por eso cuestioné tan seriamente ese salir adelante en su segunda acepción, la del yayismo mágico, porque es profundamente de banalidad. Es exactamente la misma banalidad del mal de la señora que justifica que le niega un pedazo de pizza a su empleado, que es una señora mezquina y que muy probablemente debe lavar más dinero que EPA Colombia. Pero efectivamente a EPA Colombia sí le cae la DIAN, pero a esa señora, a The Bureau, a ella no le cae la DIAN, porque así es este país. Entonces, efectivamente, un poco los operarios de Transmilenio, los dueños de Transmilenio, a ellos hay que pagarles las pérdidas, se las pagamos todos, pero las ganancias no las distribuyen entre todos. A ellos ni les interesan las estaciones inmundas, por lo demás, de ese servicio completamente fracasado que fue pegado con babas y copiado de Curitiba hace más de 2 décadas por Enrique Peñalosa, quien fue uno de los principales accionistas de Volvo y se enriqueció con ese modelo de transporte. Modelo de transporte que, entre otras cosas, no supo calcular el relleno fluido de la avenida Caracas y le metieron por ignorancia, por estupidez o por corrupción, algo que no calculó el peso de las toneladas de buses que iban a pasar por encima, y por eso es que la avenida Caracas siempre será como una avenida de Burkina Faso. Uno siente que acabó de estallar la Segunda Guerra Mundial por ahí y nunca se arreglará. Y son tan tramoyeros estos malditos mezquinos que nos gobiernan o que pretenden gobernarse y que se creen los dueños del país, que tienen el modelo del metro elevado para tratar de rellenar lo que no rellenaron con el relleno fluido. Porque es que el modelo del tal metro elevado, que esta alcaldesa mentirosa y corrupta no va a ser ni 1 centímetro de metro, es para pasar por encima de ese Transmilenio reventado. No, cuando uno mira esa lógica tan perversa y cuando uno mira que le cuentan chistes de vaqueros a la ciudadanía, apague y vámonos. Es ahí cuando entiendo a los jóvenes que se rebelan y protestan. Muy bien. Respondiendo a esta pregunta, aparece, no hay que buscar culpables, dice iniciando la respuesta a esta pregunta, no hay que buscar culpables, pero habría que mirar entonces ciertos elementos de responsabilidad que recaen en ciertos sectores de la sociedad colombiana. La academia, por ejemplo, un espacio que usted y muchos de nosotros compartimos en diferentes escenarios, colegios, universidades, ¿qué papel juega frente al yayismo mágico? ¿Qué papel juega o debería jugar frente al yayismo mágico, frente a ese lema palas que sea, y frente para todo este escenario tramoyero, como su merced lo menciona en este diálogo? ¿Cuál sería ese papel que jugaría la academia en este escenario? Bueno, pues la academia tendría que tener una sensibilidad crítica hacia este todo vale. Yo pienso que en su momento un personaje como Antanas Mockus jugó un papel importante. Desgraciadamente después se volvió un idiota de los políticos, al servicio de los políticos. Terminó haciendo jugueterías con Uribito, no con Uribito, el de Agroingreso Seguro, sino con el expresidente innombrable y ex senador imputable en pleno Congreso de la República. La segunda vez que se bajó los pantalones ante el Congreso de la República, un 20 de julio, dicho sea de paso, pues ya se vio lo gaga que se volvió, desgraciadamente. Se volvió, repito, idiota de los políticos. ¡Qué tristeza! Muchos creímos en él y en su ola verde y en esa pedagogía ciudadana. Pero cuando uno ve los herederos de eso, incluida Claudia Nayibe, por supuesto Sergio Fajardo y todas esas personas que se las daban de académicos buenos, críticos, etcétera, fueron un fiasco. Es decir, estamos ante la decepción más profunda. Y muchísimos profesores están en su comodidad de sus bibliotecas, de sus apartamentos, de sus casas, y jamás tienen un espíritu crítico respecto a esas realidades concretas porque están desconectados de esas realidades. Ese es uno de los problemas que tenemos en la academia. Además que la pandemia reveló
Es decir, la mediocridad tan profunda de tantos profesores que enseñan los mismos cursos con las mismas hojas amarillentas de hace 30 años, están en el lugar equivocado. Es por eso que masivamente miles, me atrevería a decir millones de estudiantes han renunciado a la universidad virtual porque ya no se van a aguantar virtualmente a los mismos mediocres que antes tenían que aguantarse presencialmente. Entonces, efectivamente, la academia está llamada a recomponerse, a reinventarse, a cambiar, a entender que la vida está en otra parte, que es de puertas para afuera que funciona la universidad, que funciona la escuela, que funciona el colegio. Y efectivamente ahí hay una parte de responsabilidad, pero no es toda. Entonces, la otra parte de responsabilidad también la tienen los medios, por supuesto, los políticos, las élites económicas, el empresariado, tienen mucha más responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le requiere. Entonces, efectivamente, las élites de Colombia han sido ignorantes. Muchas élites de Colombia son déspotas, pero no ilustrados. Son incultas, ni siquiera hablan buen castellano. Hemos tenido una cantidad de ministras de educación que no hablan buen castellano. Entonces, ¿qué se les puede pedir? Ni hablar de algunas ministras de cultura, ni hablar de un presidente que no habla bien castellano. Entonces, efectivamente, la responsabilidad es enorme, es mayor, y es ahí cuando yo digo, más que buscar culpables, hay que tratar de ver quiénes son los responsables, y sobre todo también hay una responsabilidad en la ciudadanía. Si seguimos eligiendo a los mismos con las mismas, Colombia será un desastre sin remedio. Si la ciudadanía colombiana no se da cuenta de que el Congreso de la República es la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones, y sigue eligiendo a los mismos con las mismas, Colombia no tiene solución. Ese es mi vaticinio. Entonces hay que dedicarse al jardín, a jugar con los gatos, a no amargarse la vida, porque, repito, la maldición de Fernando Vallejo, el escritor, se habrá realizado. Colombia es un desastre sin remedio. Depende de nosotros si sigue así. Muy bien. Mirando esa última parte, ya para finalizar, el tiempo en radio se va volando, profesor. No, y el tiempo mío también, porque tengo clase virtual con mis estudiantes. Una pregunta última de un estudiante que le quiere hacer, precisamente con la responsabilidad, la centra en las personas, la responsabilidad. Y para finalizar, una pregunta para su merced que nos cuenta a todas las personas, ya para cerrar el programa: ¿quién pela el cobre acá en Colombia? Vamos con la pregunta de la estudiante. Y de una vez nos responde, ¿quién pela el cobre acá en Colombia? Mi nombre es Isis Niño y mi pregunta para el profesor Fabián Zanabria es que si cree que los creadores de contenido tienen algún tipo de responsabilidad por lo que haga su audiencia, teniendo en cuenta lo que muestran en sus redes sociales. Sí, pues indudablemente los creadores de contenido tienen responsabilidad. ¿Qué tipo de contenido tienen? ¿Qué tipo de libertad dan? ¿Qué tipo de estética generan? ¿Qué tipo de lugares comunes están de manera cuadriculada estableciendo ante una opinión? Por supuesto que haya responsables. Pero yo pienso que a pesar de esta debacle, a pesar de este horror, a pesar de que podamos ser eternamente un desastre sin remedio, creo que también la sociedad tiene una capacidad de aguante increíble. Y no solamente de aguante, sino también de resiliencia. Es decir, de experiencias muy negativas, sacar elementos muy positivos y de resistencia. Entonces yo pienso que todas esas cosas confluyen en la esfera pública. Ahora, lo que sí sé como sociólogo y un poco en la larga duración es que desgraciadamente lo que va a imperar son las políticas de amplio alcance. Y esas políticas de amplio alcance probablemente están calculadas en clubes internacionales desde hace mucho tiempo. Ya se debe tener calculado quién va a ser el alcalde o la alcaldesa para los próximos 8, 12 años de Bogotá, probablemente apuestas presidenciales muy concretas, saber quién entra, quién le hace contrapeso al otro y quién se impone finalmente. Y dadas las coyunturas, hay asesores de comunicación y no solamente de imagen que efectivamente se encargan de esta prospectiva política, no solamente en un país a veces tan bananero como Colombia, sino en los estados más grandes, eso también está establecido. Claro, hay cosas que no siempre todo se puede calcular y que se les pueden salir de las manos, pero en un país como Colombia hay muchas cosas que están jugadas con antelación y jugadas por gente que tiene mucho poder, que no solamente tiene mucho dinero, sino tiene muchísimo poder y no lo va a soltar tan fácil. Aquí hay que recordar
que hay, dijéramos, personas que ponen presidentes, que ponen ministros, que ponen senadores, que ponen representantes, que ponen concejales, que ponen alcaldes, que ponen gobernadores, literalmente. O sea, eso no es una falacia, eso no es una elucubración. Ahora, en medio de eso también hay una ciudadanía que cada vez de pronto se estupidiza menos, pero cada vez hay una cantidad de mecanismos sociales, comunicativos, que vuelven a estupidizar, idiotizar a la gente. Es como una cosa que va y viene permanentemente. Eso ocurre en todas partes, pero en Colombia particularmente yo vivo aterrado. Y digo vivo aterrado porque tomo distancia y veo prensa internacional, viajo mucho, estoy en contacto con el mundo. Por aquí no pasa el mundo. Aquí uno llega a Colombia y es muy difícil si no lees prensa internacional, si no hablas otro idioma, si no salís de la parroquia, pues estás en el ombligo, rascándote el ombligo todo el tiempo, creyendo que ese ombligo es el mundo y eso no es el mundo. Entonces, efectivamente, cuando uno ve, con Colombia pasa algo que es muy, muy paradójico, y es que vivimos de escándalo en escándalo, en escándalo, en escándalo, en escándalo, en escándalo, y de cuento en cuento, y de cuento en cuento, y de cuento en cuento, y el último cuento que nos contaron era la paz, y este gobierno lo volvió trizas. Para cerrar, ¿quién pela el cobre en Colombia, profesor Zanabria? No, pues ¿quién pela el cobre en Colombia? Son todos los colombianos. Todos, de algún modo, a diestra y siniestra, arriba y abajo, pelamos el cobre porque no hemos pensado ni sentido desde hace décadas un proyecto común. Porque este país está cargado de personalismos, de envidia, de mezquindad y sobre todo de arribismo. Algo que realmente es imperdonable de todas las peladas de cobre de Colombia y de los colombianos es el arribismo, es el palas que sea, es el cueste que cueste. Y esto es herencia del narcotráfico. Ahí está el corazón de ese pelar el cobre. Solamente en la medida en que tengamos no solamente un debate, sino un debate pragmático, programático, sobre los bienes comunes, sobre la convivialidad, sobre el bien común que incluye lo público y lo privado, que incluye la gente de derecha, de centro y de izquierda, solamente en esa medida este país podría, ahí sí, salir adelante, pero no en el sentido narcotraficante de yayismo mágico, sino salir adelante en el sentido de no quedar solo, otra vez rascándose el ombligo y viviendo 100 años de soledad sepultado en el concierto de naciones. Eso es lo que pasa. Ahora, lo que yo veo en perspectiva para las próximas elecciones, lo que se viene es que probablemente aún los estallidos sociales, aún la sublevación, el levantamiento de los jóvenes, es recuperado generalmente por la derecha. Y es recuperado, como ya lo estoy viendo, con un imaginario de volver a los jóvenes vándalos, terroristas urbanos, fabricarlos como un enemigo común, y la derecha va a pedir orden, y la gente tibia, la gente que votó por Claudia Nayibe, va a votar por el que imponga orden, sea de centro o de centro derecha. Claro, y se va a diabolizar al candidato de izquierda, sin decir con esto que sea la salvación o el Mesías el candidato de izquierda, ni más faltaba. No hay Mesías de nada ni de nadie, no hay salvadores de nada ni de nadie. De pronto podría sacudir aún más a Colombia, pero yo no veo en la mediana duración, en el mediano plazo, un horizonte realmente de salida común para este país. No, y es lo que más me deprime, porque ahí lo que veo es que se realiza el eco de la maldición, repito, del escritor Fernando Vallejo: Colombia es un desastre sin remedio. Profesor Zanabria, ha sido un placer compartir este espacio de diálogo con usted, un placer tenerlo en la mesa de trabajo del Puente, y esperamos que esta no sea la última vez que esté con nosotros en este espacio. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias. Hay otra frase que es la única que a mí me da, no esperanza, sino por lo menos ilusión a raticos, no con la colisión de la esperanza, que yo la llamo colisión, y es que también Colombia es un país donde en medio de la mierda crecen flores. Muchas gracias y hasta pronto. Perfecto. De esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos han sintonizado a través de los 14:30 AM por www.uniminutoradio.edu.co, y agradecemos obviamente a nuestra Control Master, a Evelyn, que nos acompañó también en este proceso, y nos seguimos escuchando y viendo en una próxima emisión del Puente. Hasta luego. Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet.
docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.